la tensión regional luego de que Corea del Norte lanzara 4 misiles hacia el mar de Japón. Esta acción fue condenada por los gobiernos de Seúl, Washington y Tokio, quienes se oponen a este tipo de lanzamientos al considerarlos que violan las resoluciones de la ONU. El régimen norcoreano argumentó que el lanzamiento responde a los ejercicios militares que actualmente realiza de manera conjunta Estados Unidos y Corea del Sur. Autoridades de Corea del Sur denuncian el lanzamiento de un objeto no identificado desde el territorio de Corea del Norte hacia el mar de Japón. Según sospecha Seúl, se trataría de un misil balístico intercontinental. También destaca que este ensayo coincide con las maniobras militares anuales que iniciaron Estados Unidos y Corea del Sur el pasado miércoles. Las autoridades de Corea del Sur condenan el lanzamiento de 4 misiles balísticos desde Corea del Norte hacia el mar de Japón. Según se cree, desde Seúl se trataría del nuevo modelo de cohetes de Pyongyang. También destaca que este ensayo coincide con las maniobras militares anuales que iniciaron Estados Unidos y Corea del Sur el pasado miércoles. De acuerdo con el primer ministro de Japón, 3 de los misiles alcanzaron las aguas del territorio nipón. Shinzo Abe subrayó que se trata de una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También afirmó que el lanzamiento presenta un nuevo tipo de amenaza por parte del país norcoreano y prometió tomar medidas para proteger a sus conciudadanos. Damos paso ahora a otras noticias en nuestra sección en breve. Corea del Norte ha declarado que el objetivo de sus misiles balísticos ha sido una base militar estadounidense en Japón. Lo comunica una agencia surcoreana. El primer ministro nipón señaló que 3 de los 4 proyectiles cayeron en la zona económica exclusiva de su país, calificando este hecho como una nueva etapa de la amenaza. Sin embargo, no se informó de ningún daño. Por su parte, desde Pyongyang advirtieron la semana pasada que iban a tomar medidas para responder a las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y de Corea del Sur. Corea del Norte dispara 4 misiles casi simultáneamente. Tras recorrer unos 1000 kilómetros hacia el este, 3 de ellos cayeron en las costas japonesas. Corea del Sur ha condenado los ensayos. Dice que son una grave provocación contra la comunidad internacional. Condeno enérgicamente que Corea del Norte, ignorando la alerta de nosotros de la comunidad internacional, volvió a lanzar misiles balísticos, y esto es un desafío directo y una seria provocación hacia el mundo. Seúl denuncia que las provocaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte son amenazas reales e inminentes contra la vida y la seguridad de las personas, por lo que insiste en la adopción de medidas defensivas. Tenemos que completar pronto el despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidense THAAD y desarrollar un sistema defensivo contra las actividades nucleares y misiles de Corea del Norte. Para Japón, estos lanzamientos de misiles representan un nuevo nivel de amenaza. Estos lanzamientos son una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, algo que no vamos a tolerar. Los ensayos generaron también la condena de Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió de que está preparado para usar todos sus medios contra esta creciente amenaza. Este nuevo lanzamiento de misiles ha coincidido con las maniobras militares Fall Eagle, que realizan cada año Corea del Sur y Estados Unidos en territorio surcoreano, algo que podría echar más leña al fuego en la península coreana. Nieves Ibáñez con información de Nasrin Yamdar, Hispan TV Noticias. Estados Unidos y Corea del Sur inician el proceso de despliegue del sistema antimisiles estadounidense THAAD. Los primeros componentes llegaron este lunes a territorio surcoreano. China y Rusia no tardaron en reaccionar. Moscú dice que el THAAD agrava las tensiones y obstaculiza la paz en la península coreana. Mientras tanto, Pekín llama a Estados Unidos y a Corea del Sur a abstenerse de cometer cualquier error. Quiero enfatizar que nos oponemos firmemente al despliegue de THAAD en Corea del Sur y tomaremos firmemente las medidas necesarias para defender nuestros intereses en materia de seguridad. Todas las consecuencias derivadas de la instalación de este sistema será responsabilidad de Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, Seúl se mantiene firme en su decisión.
China está adoptando medidas reglamentarias contra el despliegue de THAAD en diferentes formas. Seguiremos con nuestra postura. Consideramos que el despliegue de THAAD es un derecho de defender nuestra seguridad nacional y la seguridad de nuestros ciudadanos. Tanto Washington como Seúl insisten en que el escudo antimisiles cumple una función estrictamente defensiva para hacerle frente a las amenazas de Corea del Norte. El despliegue de THAAD se produce un día después de que Corea del Norte lanzara 4 misiles balísticos cerca de las costas japonesas. Pyongyang dice que el lanzamiento ha sido parte de un entrenamiento para atacar en caso de necesidad las bases de Estados Unidos en Japón. Luis Javier González con información de Nasrin Jamdar, Hispan TV Noticias. Muy bien, y para seguir desarrollando este tema, vamos inmediatamente a Madrid, en España. Allí ya está nuestro analista internacional, el señor Javier Martínez, quien muy amablemente siempre nos acompaña. Hola, señor Martínez, ¿cómo ha estado? Y bueno, la instalación de este escudo antimisiles de Estados Unidos en Corea del Sur, ¿qué implicaciones puede generar pues en la región? Buenos días, Javier. Es incrementar tensión, es echar más leña al fuego, teniendo en cuenta que si de lo que se trata es de frenar la escalada en la Corea del Norte, que ha hecho hubo 4 misiles norcoreanos que cayeron en el mar del Japón hace unos días, lo que no puede ser es que unilateralmente los Estados Unidos, en una posición que recuerda mucho a la del pasado, a las de las pasadas administraciones, a pesar de que el señor Trump diga que quiere un nuevo modelo de administración y un nuevo modelo de relaciones y con aliados, la realidad es que esta unilateralidad, estos ejercicios militares que hace nada han hecho conjuntos con Corea del Sur, lo que hacen es echar más leña al fuego. Es decir, si hay unas conversaciones de 6 naciones, entre las que están Estados Unidos, Japón, las 2 Coreas, Rusia y China, se debe de contar con estas naciones para este desarme nuclear que se pretende en la zona, y no azuzar el fuego, no echar leña al fuego con esta instalación del escudo antimisiles THAAD. Claro, ya escuchábamos también, señor Martínez, reacciones de Moscú, de Rusia y también de China. Esto puede seguir aumentando también las tensiones entre estos ambos países por esta instalación de THAAD. Absolutamente, porque lo consideran no un apaciguar y no un desarmar ese voraz deseo que tiene el dictador de la Norcorea, Kim Jong-un, sino al contrario, esta unilateralidad de los Estados Unidos, a pesar de que su almirante jefe del Comando del Pacífico, Harry Harris, haya dicho que el sistema escudo THAAD es simplemente interceptar y destruir misiles, existe además que este escudo tiene un sistema de radares que es una provocación hacia los estados limítrofes, en este caso de China y de Rusia. Por lo tanto, si Estados Unidos quiere realmente contribuir a la paz y al desarme nuclear, lo que tiene que hacer es actuar dentro de estas conversaciones que se habían iniciado de las 6 naciones, USA, Japón, 2 Coreas, Rusia y China, y no hacer acciones unilaterales que incrementan la tensión y producen reacciones en los otros. Claro. Bueno, señor Martínez, y entonces Corea del Norte seguirá con sus ensayos de misiles con la instalación de THAAD en Corea del Sur, o va a parar estos ensayos. Evidentemente, si tú lo que pretendes es calmar un fuego y echas leña a ese fuego, Corea del Norte se va a ver legitimada o creerse legitimada a seguir con esas pruebas nucleares, con lo que no es la vía correcta. Una vez más, la administración USA y esta administración que parecía, según algunos o creían algunos, que iba a hacer política exterior distinta con su aliado Rusia, como decía Trump, es falso. Corea del Norte con esto no va a frenar, sino al contrario, se le va a envalentonar más. Es una escalada nuclear y no va ni a favor de la paz ni a favor del desarme nuclear.
Muy bien, es Javier Martínez, analista internacional de Madrid. Muchas gracias, señor Martínez, por sus acertadas opiniones. Hasta la próxima. China ya ha tomado varias represalias hacia Corea del Sur en varios ámbitos como la cultura, el turismo y la economía, por ejemplo. Precisamente en este último sector se han adoptado medidas que perjudican al conglomerado Lotte de origen surcoreano-japonés. Y es que el sistema bancario de China se ha convertido en el mayor del mundo, superando así al de la eurozona. Nuestra corresponsal, Julia Muriel Dominizain, nos espera aquí en la redacción y nos da más detalles al respecto. Acompáñenme. Vamos a analizar sobre todo qué es lo que está pasando con el gigante asiático, porque fíjense ustedes que en pocos años ha llegado a liderar, ¿verdad, Julia?, el primer, digamos, sistema financiero mundial. Así es, en este momento China es el mayor sistema bancario del mundo, lo cual le da, por supuesto, cada vez mayor influencia global, cosa que cobra importancia teniendo en cuenta las tensiones con el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, que bueno, está bastante obsesionado con China y las tensiones van aumentando. De hecho, hay usuarios en YouTube que recopilan la cantidad de veces que Trump dice China, así que así es importante. Según un artículo del Financial Times, si bien en 2011 China ya había superado en PBI a la eurozona, a fines de 2016 logró superarlo también en finanzas. Aquí vemos el artículo y una de las explicaciones que da es que probablemente después de la crisis de 2008 China aumentó sus préstamos bancarios y eso provocó que el sistema vaya creciendo. Sí, que se estuvo beneficiando además de la crisis, seguramente. Así es. Vamos a ver entonces a dónde en volumen cómo supera a las distintas zonas. Vemos que China tiene 33 billones de dólares, esos son los activos en estos momentos, y supera a la eurozona por 2 billones de dólares, que tiene 31 billones. Y después viene ya bastante más abajo Estados Unidos con 16 billones y Japón con 7 billones. Así que la diferencia entre Japón y China, por ejemplo, es bastante llamativa. También llama la atención de que China, por ejemplo, mientras Estados Unidos o Europa, la eurozona, se están, digamos, asentando, China está disparándose. Así es. China es el único que, por ejemplo, desde 2008 aumenta invariablemente sus activos, digamos, mientras otros van fluctuando. China se ve que es la única que sigue aumentando. Aquí vemos la eurozona, que tiene obviamente variaciones y hasta una disminución, y China se lo ve claramente en crecimiento, sí, totalmente. Y otro de los datos importantes también es que de los bancos más grandes del mundo, 4 son chinos. O sea, eso también da la pauta del volumen, de cómo está esto creciendo y tomando, por supuesto, protagonismo internacional. Aquí vemos los 5 más grandes y 4 de ellos son chinos: el Banco Comercial e Industrial, el Banco de Construcción, el de Agricultura y el Banco de China. Y este sería también uno de los 5 más grandes, que es japonés. Así que ahí vemos cómo crece. Y vemos además cómo las estructuras chinas están incorporando las economías de otros países, como decíamos tú antes, justo precisamente con los préstamos y con más cosas todavía. Así es. Madre mía, vemos que, digamos aquí, que el sistema bancario al final va a variar de la Europa que conocíamos antes. Así es, y por un lado les da poder, por supuesto, y por otro lado, pero también hace la economía dependiente de las finanzas, ¿no? Así que tiene, por supuesto, 2 caras, como siempre. Muy bien, Julia, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad china. Gracias. Sí. El problema son 2 cosas. Por un lado, el miedo. China tiene miedo de perder algo que siempre ha querido, que sea suyo. Se llama Taiwán. Pero no es un miedo de sentirse menos o sentirse débil. No, es un miedo de que esto no llegue a una confrontación donde no haya vuelta atrás y provoque una guerra que nadie quiere y que es innecesaria. Del otro lado del problema, el otro problema es: a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Se llama Donald Trump. Por hablar con la presidenta de Taiwán, pero sobre todo por contestarle así a China. Hay una tensión militar impresionante en los mares chinos. Tan es así, oiga usted bien, que uno de los comandos más importantes de Estados Unidos ha dicho que está listo para una guerra militar contra China. Esto es Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid y esta noche Donald Trump y China en un duelo de titanes. Descifremos los secretos del señor Trump. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación de 10 minutos con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. No es extraño que el futuro líder de un gobierno charle con el líder actual de otro, pero la llamada entre Trump y Tsai ha provocado una gran tormenta diplomática. China está furiosa.
Y Donald Trump contesta a China. En Twitter acusa al gobierno chino de manipular la moneda nacional, el yuan, para favorecer a los exportadores chinos, y también acusa a China de jugar sucio al imponer impuestos de importación a los productos estadounidenses. Trump además cuestionó el protocolo de las relaciones con Taiwán. Es interesante que Estados Unidos venda miles de millones de equipamientos militares a Taiwán y yo no deba atender una llamada de felicitaciones. Taiwán es una isla en el mar oriental de China. Está ubicada a unos kilómetros del gigante asiático de China. A pesar de tener gobiernos separados, China reclama a Taiwán como suya. La considera una provincia rebelde. Taiwán se gobierna como una nación. Su nombre es la República de China, heredera de la China antes del comunismo. Tiene sus propios ministros y políticas ajenas a la gigante China. Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con 21 países que lo reconocen como república, pero no tiene estatus de nación ante la ONU. Por ello la gran polémica, y por eso la tensión militar justo después de la polémica llamada entre Trump y la presidenta de Taiwán. China realizó una maniobra militar en aguas del mar de China Meridional. China también aceleró las construcciones militares en las islas artificiales que tiene en el área, lo que provocó una grave declaración de Estados Unidos. Este almirante dijo que Estados Unidos está dispuesto a enfrentarse militarmente contra China. But I've also been loud and clear that we will not allow the shared domains to be closed down unilaterally, no matter how many bases are built on artificial features in the South China Sea. I say this often, but it's worth repeating. We will cooperate where we can, but we will be ready to confront where we must. China respondió, argumentando que las islas artificiales son parte del territorio chino y que el despliegue de los sistemas defensivos no significa militarizar esas aguas. Y para mostrar su buena fe, capturó y se robó una sonda marina de Estados Unidos que navegaba cerca de aguas filipinas. La sonda pertenecía a la Marina estadounidense que recopilaba información oceanográfica en aguas internacionales. Obama pide que se devuelva la sonda, el Pentágono, pero Trump dice que los chinos se pueden quedar con la sonda. Esan Casemí, muchas gracias por la investigación de esta noche. Gracias, Javier Sanz, por tu colaboración en este reportaje. La voz, Amir Almasí, coordinador internacional en jefe, y el jefe de redacción de este programa, Rasul Gudarsi, el periodista Gudarsi. Muchas gracias, detective Casemí, por esta investigación. Vamos a Ecuador con nuestros invitados. Allá está el maestro Marco Robles, analista internacional en Cuenca, muchas gracias. Y Javier Morillas, catedrático universitario de Economía, él nos está acompañando en Madrid. Empiezo contigo, Javier. Quiero ir directo al fondo del problema. A ver, ¿por qué Donald Trump no puede o no debe conversar con la presidenta de Taiwán? Bueno, yo creo que Donald Trump lo que intenta es hacer como una, vamos a empezar, ¿no? Como un presupuesto base cero con la nueva administración americana. Y esto pues parte también de replantearse las relaciones con todos sus socios y con aquellos que lo son menos, y con todos sus amigos y con los que son menos. Y para él, el hecho de que Taiwán no pueda tener unas relaciones normales con Estados Unidos, pues no entra en su cabeza, no entra como hombre de negocios y no entra pues décadas después de que se rompieran las relaciones con este país para anudarse a la República Popular China, precisamente por el volumen de comercio y de negocios que crea la China continental frente a la China vamos a decir tradicional, lo que era la China de Chiang Kai-shek, ¿no? Por tanto, dentro de su visión, pues efectivamente a él le parece lo normal que si le llama a la presidenta de Taiwán, pues responda y tenga unas relaciones normales. Y me parece también que es una posición hasta cierto punto normal, de gran potencia, intentar relacionarse con todos. Es lo que tienen las grandes potencias si lo quieren ser.
Bien, a ver, voy con Marco. Maestro, lo pregunto porque hasta el canciller de Francia, Jean-Marc Ayrault, le dijo a Trump, por favor, compórtate, estás hablando con China, el gigante. Te vuelvo a preguntar, maestro, ¿por qué Donald Trump no puede o no debe conversar con la presidenta de Taiwán? Gracias en primer lugar por la invitación, y yo concuerdo con lo que expresó mi compañero de programa, me parece muy lúcido, es lo que él manifestó. En este aspecto hay que considerar en primer lugar que es un viejo problema el de Taiwán, China y Estados Unidos. Pero por honor al tiempo debemos indicar que en 1971 recién China logró ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque a partir de 1955, años antes todavía, y violando todos los acuerdos de Potsdam, Estados Unidos votó a favor de que Taiwán se integre como una gran potencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso fue incluso reconocido por los politólogos como una aberración, y no es sino en el 71 cuando prácticamente soluciona este problema. Pero el hecho de que converse directamente, yo considero que, a más de lo que expuso mi compañero que me antecedió en la palabra, es una falta de tino político, porque Trump todavía no está legalmente posesionado altas funciones, todavía está en funciones el señor Barack Obama, y eso me parece un grave error político. Pero no solamente eso, sino es una falta de cortesía el establecer ese tipo de conversaciones por más negocios que hayan de por medio. Es una precipitación de parte del señor Trump. Eso es lo que puedo manifestar y lo que yo considero que no debió haber hecho el señor Trump. A ver, Javier, ¿qué está viendo el mundo? ¿O son muy miedosos los franceses? Porque el canciller francés saltó. Europa y Obama también es muy miedoso, o Trump es muy valiente o no sabe lo que está haciendo. Tu análisis, por favor. Bueno, yo creo que lo que está haciendo es lanzar un globo sonda incluso antes de llegar a la presidencia, y él manifiesta que va a relacionarse con las dos Chinas y que no va a permitir que ninguna de las dos Chinas le haga chantaje. Ya sabemos cuál es la posición de Francia. La posición de Francia es que quiere mantener sus acuerdos comerciales y sus tratados con 1.450 millones de chinos de la China continental. Pero bueno, también la comunidad internacional antes a quien reconocía era a la República de China, que es la república no comunista, la llamada república nacionalista, la república que reconocía la importancia de la religión, de un dios, y a esa la aceptaba todo el mundo. Y luego, ¿qué ha ocurrido a partir de los años 70? Pues que por precisamente llevándose de la búsqueda de negocio y de la búsqueda de ventas y prácticamente pues lo que ha sido en la práctica, ¿no?, una compra de muchos países, pues han abandonado a la pobre República de China y se han quedado con la que tiene mayor número de comercio, de liquidez, de fondos soberanos chinos tan importantes. Yo creo que la cuestión está ahí. En principio, la historia lo que ha llevado es a la configuración de dos Chinas, los que no querían el comunismo, que se refugiaron en la isla. España tuvo muy buenas relaciones con esta China de Chiang Kai-shek, como todos los países, el propio Estados Unidos, y recordemos que gracias a eso uno de los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, el francés, el inglés, el español, el árabe y el chino, están presentes en Naciones Unidas y en ese Consejo de Seguridad. Otra cosa es que por conveniencia nuestra, y llegado un determinado momento, y en función de ese equilibrio de poderes de la Guerra Fría, pues se quitara el apoyo a la China, incluso se le quitara el nombre y se le obligara a llamarse Taiwán, para
bueno, poder relacionarse con la China continental, porque sabemos ya que esa es su exigencia, ¿no? Y que las empresas que comercian con Taiwán no pueden comerciar con China, y en fin, el chantaje que tienen también con respecto a las embajadas, las relaciones diplomáticas, etcétera. Pero si estuviéramos en una situación de mayor normalidad, yo creo que esto pues habría que hacerlo simplemente como normal, de la misma forma que ahora pues todo el mundo mantiene relaciones con Sudán del Norte y con Sudán del Sur. Y de la misma forma que, pues con el tiempo, si se consolida, habrá relaciones con Corea del Norte y con Corea del Sur, si esas realidades tienden a perpetuarse. También ocurría antes con la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Y bueno, yo creo que con el tiempo, pues eso será una situación normal. Ha pasado también con Hong Kong, cuando se ha integrado, aunque mantenga un régimen especial dentro de China, déjame ir a la cuestión de la guerra, Javier. Negocios de Taiwán, que tienen presencia en la China continental, lo van a comprender. Déjame ir a la cuestión de la guerra. Primero, la guerra económica. Y te pregunto, Marco, la pregunta también es para ti, Javier, pero primero para Marco. Al acusar Donald Trump a China de sobrevaluar su moneda, parece que Donald Trump sí sabe lo que hace, porque los chinos saben que si dan el valor real a su moneda, su economía se cae. Te pregunto esto, ¿qué estás viendo, qué ves a futuro? Si Donald Trump quiere una guerra, por lo menos económica, con China, o bajarlos del nivel que está para que Estados Unidos se consolide, ¿qué está preparando? ¿Cuáles son los secretos? ¿Qué hay detrás de todo esto, maestro, por favor? Bien, dentro de todo conflicto bélico, o incluso de toda guerra fría, siempre hay el problema económico de fondo. Estados Unidos no atraviesa la mejor situación actualmente, y no olvidemos asimismo que el mayor acreedor de la deuda externa que tiene Estados Unidos justamente es China. Estados Unidos le debe millones de millones, y si fortalece su unidad monetaria, por supuesto que eso constituye un golpe para Estados Unidos, porque efectivamente la situación económico-financiera no es boyante actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos problemas, por eso que Trump incluso ha pensado en que se retorne las maquiladoras que tiene en otros países, como en la misma China, como en países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces están muy preocupados por este declive económico. Yo no digo que ya se va a acabar Estados Unidos como una superpotencia, pero hay un declive económico realmente muy significativo. Hay problemas de falta de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica. Maestro, Trump encabezará una guerra contra China, por lo menos económica, y esto se va a poner al rojo vivo, o no significa peligro para China Donald Trump? Bueno, conociendo la personalidad de Trump, que es impredecible, es posible que pueda desatar esta confrontación, por lo menos económica. No creo militar, porque si es que se da esa cuestión, no sería solamente Estados Unidos contra China, ¿no? Ahí voy, maestro. Esa pregunta déjemela para la próxima. Déjeme ir con Javier. Javier, la misma pregunta. Al acusar a China de sobrevaluar su moneda, parece que Donald Trump sí sabe lo que hace. Y yo te pregunto, ¿qué ves a futuro? ¿Cuáles serán los secretos que tiene bajo la manga Donald Trump cuando tome posesión allá en la Casa Blanca? ¿Va a atacar a China poniéndole impuestos? Ya amenazó con poner impuestos a los productos chinos en Estados Unidos. ¿Quiere que bajen la moneda a su nivel real? Esto desencadenaría un desequilibrio y un desplome de la economía china. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que guerra no va a haber, ni guerra militar y, bueno, guerra económica, vamos a ver, entre comillas. A China se le ha acusado tradicionalmente efectivamente, de evaluar su moneda. ¿Para qué? Para contribuir a incrementar sus exportaciones.
Esto es una cosa que se sabía, ha estado realmente trucando su tipo de cambio durante las últimas décadas, pero ha sido permitido por el conjunto de la economía internacional porque al final ha funcionado como una factoría de productos baratos y porque ha contribuido también pues a elevar el propio nivel económico de China y también de otros países, pero ha tenido un efecto negativo. El efecto negativo es que ha afectado a los salarios de todos los países desarrollados. Tengamos en cuenta que desde que China entra en el mercado mundial, entra en la Organización Mundial del Comercio a principios de 2000, en 2002 aproximadamente, se ha transformado toda la estructura salarial del mundo, porque tenemos 1.450 millones de chinos con un nivel de subsistencia todavía notable, con una capacidad de competir muy grande y convirtiéndose en la gran fábrica del mundo. Esto ha hecho que muchas empresas se trasladen allí, por tanto ha incrementado el paro en nuestros países y la situación es que ha tenido que venir una persona como Trump y desde una economía como la norteamericana para, al menos desde los intereses de Estados Unidos, intentar equilibrar esa situación. Por tanto, lo que está diciendo es, que es algo que ya estamos diciendo también en Europa y en España, vamos a reindustrializar nuestros países, pero en el caso de Estados Unidos, precisamente por su potencia económica, es quien más claro lo ha manifestado. Entonces, lo que quiere es que haya un tipo de cambio equilibrado. Eso, por supuesto, va a suponer un problema para China. Ya no va a volver a crecer al 10%, quizá ni siquiera tampoco al 6%, y mucha de esa ilusión que por ese régimen autoritario que caracterizan a los regímenes de planificación central en China ha podido manipular su moneda, pues ese juego que no estamos acostumbrados a ese tipo de juego en los bancos centrales de otros países, pues efectivamente es lo que se va a tener que restringir. Lo que me estás diciendo, Javier, es que posiblemente también limitar parte de los acuerdos comerciales. Lo que me estás diciendo es que la tenacidad o la inteligencia o lo que sea de Donald Trump pues les va a hacer daño a los chinos tomando ese tipo de decisiones. Déjame ir con Marco. No, yo no digo la inteligencia, yo digo los intereses de los norteamericanos. Es lo que se supone que defiende Trump, y lo que va a intentar es los artículos de los tratados que más negativamente afectan a los estadounidenses los van a intentar limitar, y por supuesto también el tipo de cambio de la moneda para reducir las importaciones que vienen de China y fortalecer la economía norteamericana. Bien, Marco, profesor, maestro, la pregunta militar, que es muy importante que me la preguntan en las redes sociales. El almirante Harris, el jefe del Comando del Pacífico de Estados Unidos, dijo que está dispuesto a confrontar militarmente a China. Le pregunto, maestro, ¿está jugando uno de los militares más importantes de Estados Unidos? ¿Está jugando o no sabe lo que dice este marino? Esa es una. Y dos, la lectura de por qué China se robó una sonda de Estados Unidos así, sabiendo que estaba cometiendo un delito internacional porque lo agarró o se robó la sonda en aguas internacionales. Esto es un mensaje para el mundo, para Estados Unidos. Estas dos cosas militares, por favor, maestro. Bueno, hay algo de mensaje en ambas cuestiones. Yo empezaría por lo primero, la cuestión de la sonda. Estados Unidos efectivamente ha hecho presencia muy activa en el Mar de la China y en toda esta región que tiene una enorme importancia, no solamente económica, sino también militar. Y es posible que la captura realmente no sea correcta, pero nosotros no podemos saber hasta dónde la naturaleza de trabajo que realizaba esa sonda submarina. Y hay que tomar en consideración asimismo que Estados Unidos tiene bases militares en Taiwán, desde donde puede llegar a los centros económicos más importantes de China. Son ciudades con una gran concentración de población, como por ejemplo Shanghái, el mismo Beijing. La una tiene 24 millones, la otra tiene 23 millones de habitantes. Entonces, eso también ha obligado a China a que refuerce sus defensas, porque Estados Unidos es un país que ya ha demostrado que puede desbordarse en sus actividades. Si recordamos los casos de Irak, los casos de Afganistán, los casos de Libia,
los casos de Siria, etcétera, etcétera. Es largo, sin contar con las cantidad de invasiones que ha cometido. Maestro, ¿quién es más prudente o más valiente en un conflicto así de confrontación militar? ¿Quién se echaría para atrás primero, Estados Unidos o China? Yo considero que probablemente, pronosticando nada más, no adivinando, sería China. Bien. Porque no tiene todavía incluso la gran capacidad defensiva que en cambio sí tiene Estados Unidos. Pero China es muy valiente, tiene un ejército muy valiente, ¿no, profesor? Por supuesto. Claro, pero no puede equipararse con la enorme potencia que tiene Estados Unidos. Tal vez Rusia sí. Maestro, déjeme ir con Javier para acabar. Javier, la misma pregunta, esas dos preguntas. El almirante, el más importante militar naval ahí de Estados Unidos, ¿está jugando o no sabe lo que dice? Y la lectura de por qué capturaron la sonda. Tienes un minuto, Javier, nos vamos. Bueno, yo creo que es un check and balance, ¿no? Yo creo que frente a esa bravuconada, vamos a decir entre comillas, del presidente electo, pues lo que han hecho las autoridades chinas es capturar, era algo más que una sonda, era un submarino que estaba en aguas meridionales, unas aguas, recordemos, en disputa entre China, Vietnam, Malasia, Filipinas, etcétera, y es una forma también de tensionar la situación, pero sin llegar a desbordarla. Yo no creo de todas formas que China pueda aguantar ese órdago, entre otras cosas porque un país de hijos únicos nunca va a la guerra. Y China se ha convertido en un país de hijos únicos. Y además con un sistema, no lo olvidemos, muy inestable por autoritario. Todas las repúblicas que tiene del oeste del país, la propia Mongolia, la parte de la antigua Manchukuo, son zonas rebeldes respecto al poder central. Tíbet, muy susceptibles de ser en un determinado momento pues alteradas, si entra en un conflicto, cuando no tienes una retaguardia muy sólida, muy bien organizada, pues efectivamente es complicado afrontar una guerra exterior, ¿no? Por tanto, yo creo que se van a medir muy bien los pasos. Esta reacción contra esa llamada a la presidenta de Taiwán, esa conversación, ha sido esta captura. Trump, fíjate que no ha dicho, pues nos lo tienen que devolver, no se ha puesto en ningún plan extremo, simplemente ha dicho, pues que se lo queden, ¿no? No le ha dado importancia. Yo creo